Dios les bendiga en este día de hoy. Estamos nuevamente, una vez más, con la misericordia y la gracia del Señor, con vida y con salud, para traer un consejo a través de su palabra para nuestras vidas. Si el Señor le ha placido que en este día nos levantemos, es para que le honremos y le demos la honra y la gloria, y le demos gracias y seamos agradecidos, porque Él es grande y misericordioso con nosotros. Así es que en este día estaremos meditando en la palabra, en el amor de Cristo. Así es que gracias, Señor, te damos en este día. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de tu palabra tú nos guías a toda verdad. Tú nos guías, Señor, para que a través de tu palabra podamos llegar a tu presencia. Podemos llegar, Señor, a conocer, Señor, cuál es el verdadero propósito a través de tu palabra. ¿Y qué significa el amor, Señor? El amor genuino. El amor agape, Señor. ¿Qué significa, Señor, conforme a tu palabra? Y qué es el amor que debemos vivir nosotros, tu iglesia, Señor. Y que el mundo debe conocer este amor. El amor puro y sincero. El amor, Señor, que no tiene mancha y no tiene arruga. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en este día. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Y que a través de tu palabra podamos, Señor, pensar, Señor. Y podamos recapacitar, Señor, que si verdaderamente estamos en el verdadero amor, Señor. O aún nos falta, Señor, por conocerte, Señor. Pero en esta día, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, quita, Señor, todo lo que estorba, Señor, para que verdaderamente podamos vivir en el amor limpio, en el cual tú viniste y nos enseñaste a través de la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor. Amén. La palabra dice ahí en el libro de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gracias, Señor, le damos por esta palabra. Y esperemos que en este día podamos meditar en esta palabra y podamos hacer conciencia. ¿Qué significa el verdadero amor? ¿Qué es lo que nos lleva a conocer el verdadero amor? Su palabra nos dice claramente que miremos cuál amor nos ha dado el Padre. El amor a través del Hijo, porque el amor del Padre era el Hijo. Y Él sembró a su Hijo a través de la muerte de cruz para que usted y yo conociéramos el verdadero amor. Aquel amor que era limpio, aquel amor que no tenía nada que ocultar. El amor del Señor fue sincero. Por eso ese amor, usted y yo debemos de tenerlo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es el amor que nos identifica como verdaderamente hijos de Dios. Porque el amor no es el amor fingido, es el amor fraternal, es el amor limpio, el amor que no tiene mancha, que no tiene arruga. Es el amor sincero. Es el amor el cual nosotros estamos tratando de llevar a través de esta palabra, a través del conocimiento de su palabra. Dice la palabra que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice la palabra que todo aquel que peca infringe la ley, porque nosotros ya conocemos el amor, el cual Él dio a través de la cruz del Calvario, a través de su muerte de cruz. Y cuando pecamos sabiendo que, conociendo la verdad, dice la palabra que infringimos el mandamiento, infringimos esta palabra. Por eso el conocer la palabra es ponerla por obra. La palabra es para que usted vivamos tal y como es la palabra. Porque cuando infringimos la palabra,
pecamos. Pero tenemos que tener cuidadosos de no pensar que podemos hacer de esta palabra lo que queramos, porque esta palabra es gracia, pero también esta palabra, dice la Biblia, que nos juzgará un día. Por eso nosotros debemos de vivir en el primer amor todo el tiempo. ¿Por qué? Porque aquel que peca, dice la palabra, aquel que conociendo la verdad y no la hace, dice la palabra que le es contado como pecado. Aquel que conoce la verdad y no vive el amor el cual Cristo nos dejó a través de su palabra, dice la palabra que no es un hijo de Dios. Por eso no podemos engañarnos, porque la palabra es bien clara. La palabra no tiene doblez. La palabra es tal y como es. No le podemos quitar y no le podemos adherir. Porque la palabra es misericordia. Pero también en la palabra dice que es fuego consumidor. Por lo tanto, hay una balanza para gracia y para perdición. Hay una balanza al centro. ¿De qué lado tú estás en la balanza en este día de hoy? ¿Estás en el lado derecho o en el lado izquierdo? ¿Estás en el lado de la gracia y misericordia o estás en el lado fluctuante? Porque el lado fluctuante dice la palabra que nos va a llevar a perecer. Dice la palabra ahí en el 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice la palabra que Él apareció para borrar nuestros pecados, para quitar nuestros pecados. Pero no podemos confundirnos que porque Él apareció para quitar nuestros pecados, podemos infringir la palabra. Porque nosotros ya conocemos la verdad. El conociendo la verdad y haciendo lo malo, dice la palabra que es pecado. Y a veces así vivimos nosotros en la iglesia, infringiendo la palabra a cada momento. Así vivimos en una vida que no se mira el crecimiento. ¿Por qué? Porque pensamos que el vivir a nuestra manera, de esa manera, agradamos a Dios. Pero la palabra dice que aquel que peca no ha conocido a Dios. Aquel que comete pecado no ha conocido a Dios. La palabra es bien clara. No podemos decirle que si pecas te vas a salvar. Pero la palabra dice que aquel que peca está lejos de Dios. Porque eso dice la palabra, y todo aquel que permanece en Él no peca. Porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí hay una gran diferencia. La palabra dice que verdaderamente aquel que le ha conocido no peca. Aquí no hay explicaciones. Dice la palabra que aquel que le ha conocido no peca. Porque dice la palabra, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así es que si usted peca y a veces dice, no, es una pequeña faltita, no hay problema. Para Dios no hay falta pequeña ni grande. Una mentira pequeña como una mentira grande es la misma. Dios no califica el pecado por el tamaño. La mentira es mentira. El pecado es pecado. La inmundicia es inmundicia. Y la práctica del pecado, dice la palabra, que nos llevará a muerte, a condenación para vida eterna. Dice la palabra el 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Aquel que practica la justicia, dice la palabra, aquí se identifica el que es verdaderamente hijo de Dios. Aquí se justifica, como dice la palabra, aquel que hace justicia.
no haciéndole injusticia, aquel que hace justicia, así como Él es justo. La palabra justicia quiere decir que seamos transparentes, que seamos de una sola cara, que no tengamos dos personalidades, porque el que peca tiene dos personalidades. Se dice hijo de Dios, pero al mismo tiempo dice la palabra que no es hijo de Dios. Porque todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Todo aquel que peca dice la palabra que no le ha conocido. ¿Por qué en estos tiempos el pueblo de Dios se ha degradado tanto? Porque se deja practicar la palabra. Porque se deja de aplicar lo que es la palabra verdaderamente. Y la tomamos muy ligera. Porque el pueblo no quiere cambiar su proceder de pecar. Porque siempre se le está enseñando que la misericordia los va a alcanzar. Y a veces no nos gusta que nos digan, que nos exhorten. No nos gusta que nos digan la verdad con la palabra. Nos ofendemos. Pero es preferible que la palabra nos diga la verdad a que te pierdas, a que me pierda, a que se pierda toda una congregación. En los tiempos antiguos, cuando aquellos que vendieron la heredad, aquel hombre, Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo, hubo una consecuencia. Pero hoy, como la iglesia moderna se refugia en la misericordia, se refugia en la gracia. Hoy la iglesia moderna ha caído en un gran problema, porque ya no se les puede decir cuando están en pecado. No se les puede llamar injustos, si la palabra dice que aquel que peca no ha conocido a Dios. Por eso la iglesia de hoy en día hay mucho problema. Hay muchos conflictos. Porque queremos que Dios baje y arregle las cosas. Cuando Dios nos dejó un legado en nuestras manos a través de la palabra. ¿Cómo podemos guiarnos? Y hoy la iglesia se está perdiendo. Hoy la iglesia vive una vida media mundana dentro de la congregación. Porque no se les puede decir que está en pecado. No se les puede llamar. Ni se les puede señalar el pecado. Porque hay muchos ministros que apapachan el pecado y tienen miedo llamarle a la congregación. A la palabra. Déjeme decirle lo que dice aquí. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, pero esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El diablo, dice la palabra que el diablo vino para matar, robar y destruir. Y todo aquel que no practica, dice la palabra, la verdad es del diablo. Dice la palabra que para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Pero hay un pero en intermedio, que tú y yo tenemos que estar en la gracia de la palabra. Tenemos que estar en el conocimiento y entender que tenemos que estar del lado de la palabra. No que estemos en el pecado y de esa manera, no. El que practica el pecado, dice la palabra, que es del diablo. Si tú y yo no nos apartamos del pecado, seguimos siendo hijos del diablo. Porque el Señor nos dio un libre albedrío para que tú y yo escogiéramos qué hacer. Dios en su parte hace, a través de su palabra, nos enseña cómo hacer las cosas. Pero a ti y a mí nos corresponde dar el primer paso de obediencia, el vivir en obediencia, el vivir en santidad, sin la cual, dice la palabra, nadie verá al Señor.
¿Y por qué siempre estamos caminando para atrás y para adelante? Porque no tomamos la palabra como tal, como la dice la Biblia. Y siempre decimos, no, que al cabo el Señor es misericordioso. Y siempre estamos batallando con el pecado. Porque no queremos hacer lo que dice la palabra. Ya no se nos puede exhortar. Hoy si usted le exhorta a la iglesia, se mete en problemas con el pastor. Se mete en problemas con los líderes. Pero la palabra en sí misma nos exhorta a ser transparentes, a no vivir en el pecado. Por eso Jesucristo le llamó a aquella generación de víboras. ¿Qué os enseñará a oír de la ira venidera? Le estaba hablando a los religiosos. Le estaba hablando a los fariseos. Y hoy en estos días hay mucho fariseísmo dentro de las congregaciones. Gente que conoce la palabra pero no se ha convertido. No ha entregado verdaderamente su vida al Señor. Y no sabe lo que significa el amor. Dice la palabra en el 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Dice la palabra que todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Toda disensión que hay en medio del pueblo es por una causa, porque falta amor. Dice la palabra que aquel que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Simple y sencillo, así dice la palabra. Dice el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano eran justas. Ahí está la respuesta, ¿por qué la razón? ¿Por qué aquel odio a sus hermanos? Porque sus obras eran malas. Porque hoy entre las congregaciones hay rencor. Porque las obras del hombre son malas. No son las obras de justicia de las cuales nos habla la palabra. No son las obras de la gracia basadas en la palabra, sino son las obras del corazón conforme al pensamiento y la iniquidad del hombre. Porque hay rencor. Cuando hay rencor hay iniquidad y hay pecado. Pero en este día te queremos llamar, te queremos hacer un llamado a través de la palabra. Si tú verdaderamente dices que eres un hijo de Dios, muestra tus obras en sabia mansedumbre y empieza a caminar en las obras de justicia, en las obras del amor, el cual nos habla su palabra. El amor que nos dio el Padre, el Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo nos enseñó un amor limpio y puro. Un amor el cual no tiene malicia. Y hoy la malicia está metida dentro del pueblo. Hay malicia. Porque hay malicia, porque hay pecado. Hoy es un pueblo religioso, el cual se dice ser un pueblo de Dios. Pero hay malicia, hay pecado, hay rencor, hay odio, hay disensiones. Y la iglesia del Señor no es esa la iglesia. La iglesia del Señor, la cual habla en el libro de Apocalipsis, una iglesia pura, limpia y sin mancha y sin arruga. Esa es la verdadera iglesia del Señor. Pero tenemos que cambiar nuestro corazón y voltear hacia Dios. Para que verdaderamente seamos llamados hijos de Dios, tenemos que vivir conforme dice la palabra. Porque aquel que vive pensando de corazón, pero sus obras hablan diferente de su vida. Porque a veces decimos, yo soy hijo de Dios, yo estoy en la congregación, yo hago todo lo que dice la palabra, pero dentro de sí te falta el amor. Déjame decirte que nada de lo que tú hagas te será contado, porque estás haciendo las obras de la carne.
mas no las obras del Espíritu. La palabra dice que para que vayamos al cielo, tenemos que hacer las obras del Espíritu, las obras de las cuales habla la palabra, el amar. Porque podemos tener todos los dones de la iglesia, todo el conocimiento de la palabra, pero si no tenemos amor, dice la palabra que venimos a ser como címbalos resonantes. Y en esta mañana te queremos hacer un llamado. Tú que estás ahí afuera escuchando, no conoces la palabra, no conoces qué significa el amor. El amor se llama Jesucristo, aquel que murió en la cruz de Calvario, aquel que llevó nuestras pagas y nuestros delitos y pecados, aquel que murió, dice la palabra, y al tercer día resucitó. Tú puedes en este día de hoy venir al Señor y decirle: Señor, yo no te conozco. Si tú quieres entregar tu vida al Señor, si tú quieres tener un amor limpio, un amor sincero, tú quieres vivir una vida esperando el arrebatamiento, puedes decir estas palabras: Señor, en este día, yo me arrepiento de mis pecados, perdona mis iniquidades. Señor, yo en este día te acepto como mi Salvador. Ayúdame, Señor, aumenta mi fe. Yo te invito a que vengas a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Si usted hizo esta oración, busca una iglesia donde congregarte. Una iglesia donde te hablen de la palabra. No busques una iglesia religiosa, porque de esas hay muchas. Busca una iglesia que te enseñe cómo ir al cielo, que te enseñe cómo verdaderamente vive un hijo de Dios. Ahí congrégate. Persevera. Si en este día hay un enfermo, queremos orar, porque el Señor tiene el poder. Si te han desahuciado de una enfermedad, la última palabra la tiene el Señor. Así es que vamos a hacer una oración por tu vida. Señor, gracias te damos. Si hay una alma necesitada, Señor, a través de la red, Señor, tú sabes, tú tienes la medicina, Padre Santo. Si hay una persona que entregó su vida, Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra dice que no volverá vacía, Señor. Todo, Señor, propósito que viene de ti, Señor, es bueno para nuestras vidas. Y en este día, Señor, queremos una vez más, Señor, ser aprobados por ti, Padre amado, que en aquel día seamos llamados verdaderamente hijos tuyos, hijos de la gracia. Pero, Señor, en este caminar queremos perseverar. Queremos agradarte, Señor, y queremos un día ser encontrados cuando tú vengas. Queremos volar contigo al cielo. Y en este día, Señor, te damos gracias. Primeramente, Dios, Señor, si a usted le place, estaremos nuevamente trayendo el consejo. El consejo que es a través de su palabra. Gracias le damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.